Dios te bendiga, hermano en Cristo y amigo que estás conectado en esta hora. Continuamos en este día, en este momento, con la lección número 12 en esta clase titulada Libres en Cristo. Pero antes comencemos con la oración. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias por esta bendición y esta nueva oportunidad que tú nos has concedido en el estudio de tu palabra, Dios amado. Padre, confío que cada palabra compartida en esta hora, transmitida a través de estos medios, alcance cada corazón y cumpla, Señor, el propósito por la cual tú la envías, que esta palabra transformadora cambie nuestras mentes, nuestros corazones y estén alineados a tu voluntad. Señor Jesús, yo te doy gracias y confío, Señor amado, en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya casi concluyendo con esta unidad número 2 en el Evangelio a las cartas a los Gálatas. Y quiero entrar en un pequeño resumen en lo que trata de este libro para aquellos que estén en sintonía por primera vez en esta lección número 12. Hablamos ya que el tema del libro a los Gálatas es que la justificación y la santificación no son por medio de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y vemos que hemos visto que a través del libro de Gálatas estamos viendo cómo enfáticamente y constantemente el apóstol Pablo atiende a esa necesidad donde hace ese llamado a los creyentes de Gálatas a que regresen a la fe en Cristo Jesús solamente. Y Pablo le sigue advirtiendo a que añadir cualquier otra cosa a la justificación en cuanto a ser justos ante Dios, a añadir cualquier otra cosa, eso es negar la eficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En este caso específicamente es añadir el cumplimiento o el seguir los rudimentos o los rituales de la ley mosaica. Aquellos que se enfocaban en cumplir con esta parte de la ley mosaica como parte de la justificación o de la salvación, están demostrando con esta actitud que la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente. Y esto era lo que el apóstol Pablo dice a través de esta carta a los Gálatas, enfatizando que solamente somos justos, somos declarados justos por fe en Cristo Jesús. Entendimos y ya hemos también visto que lo que explica Pablo en cuanto a la ley que revela nuestra condición de pecado. Y sin tener la ley, si no la hubiésemos tenido, no la hubiésemos sabido, esta no nos revelaría a nosotros cuando violamos los mandamientos de Dios, cuando violamos las normas de justicia que ya Dios ha establecido. Y nos explica que la ley nos pone a nosotros en conocimiento, nos pone a nosotros al tanto de nuestra condición de pecado. Y de la misma manera como una pesa nos da a nosotros el resultado de nuestro peso, es el mismo resultado de la ley. La balanza de la pesa nos dice a nosotros cuál es nuestro peso, pero no nos dice a nosotros cómo, o no tiene el poder para cambiar esa realidad, no tiene el poder para cambiar la cantidad del peso que dicta ese peso. Entonces, estamos viendo que la ley nos ayuda a nosotros la realidad del pecado en nuestras vidas porque revela la naturaleza de Dios, revela la naturaleza del Dios Santo. Los creyentes de Galacia habían sido influenciados negativamente en su vida espiritual por estos líderes judaizantes, por estos líderes legalistas, donde estaban insistiendo que el cumplimiento de la ley mosaica era necesario para ellos también poder ser salvos. En la lección de hoy vamos a continuar estudiando lo que es estar en libertad, esa libertad que tenemos en Cristo Jesús a través de esa justificación por la fe en Cristo Jesús, lo que significa realmente y lo que no significa. Vivir en libertad en Cristo no es un permiso, no es una justificación, no es el derecho de vivir caprichosamente en una vida de pecado. Más bien es vivir por el poder y la guianza del Espíritu Santo. Vamos a entrar en capítulo 5 de Gálatas y vamos a leer los versos del 1 al 4 y vamos a entrar con el tema de firmes en la libertad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre.
y no estéis otra vez siempre sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo el hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo aquí está animando a los creyentes de Galacia a mantener su libertad en Cristo, estando ellos o permaneciendo firmes en su convicción de que la justificación, el ser declarado, el obtener la salvación es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Y les insiste en ese verso 1, estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Le está exhortando a que permanezcan firmes en esa convicción, en esa enseñanza, en ese evangelio que habían recibido de parte del siervo Pablo, y que resistieran a esa tentación del legalismo. Luego entonces Pablo les advierte acerca del ritual de la circuncisión en el verso 2. Aquí yo, Pablo, os digo que si sois circuncidáis, de nada os aprovechará de Cristo. En el término, en este verso vemos esa palabra, Pablo, yo digo que sí os circuncidáis. O sea, esta palabra tan sencilla de 2 letras, sí, no está diciendo que no todos los creyentes en Gálatas habían caído en la tentación o habían cedido a las falsas enseñanzas de estos judaizantes legalistas. Es lo que le está diciendo, aquellos que sí han caído, aquellos que han aceptado la práctica y el cumplimiento de la ley mosaica en adicción a la fe en Cristo, estaban demostrando que se habían alejado de Cristo. Y aquellos que sí habían caído o cedido a esta tentación es a los que Pablo se está refiriendo en esta parte. Eso le está diciendo, ustedes que han aceptado caerse, ser esclavos otra vez, ustedes deben de entender y conocer que al ustedes practicar la circuncisión, están atándose ustedes mismos y entendiendo que este es el comienzo de... O sea, tú no puedes decidir en un momento qué parte de la ley cumplir y qué parte de otra ley no cumplir. Él está indicando a ellos, le está diciendo, le está explicando y le está diciendo que la obediencia a la ley exige continuidad y que además en su práctica de la circuncisión ellos estarían obligados a guardar toda la ley. En ese verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, de igual manera, ellos tenían claro y se les estaba recordando que nadie podía obedecer ciertos aspectos de la ley hoy y ya mañana ignorar o desobedecer alguna otra parte. Le está enseñando que la ley misma exigía, la ley misma tenía las instrucciones que se le habían dado, tenían la obligación de cumplirla al pie de la letra y la más mínima área que se exigiesen, entendiendo que la ley no tenía el poder para justificar al pecador, para hacerlo salvo. Deuteronomio 27, el verso 26, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Tenían ese compromiso que se hizo, era para ser cumplido día y noche, era para ser cumplida en todo tiempo y no ser ignorada. Este mandamiento exige obediencia plena de la ley. Y aún en los detalles más íntimos o más pequeños, aquello que era realmente imposible de hacer, humanamente imposible de hacer. La ley no se centraba en la fe, sino en dedicar toda una vida a obedecer mandamientos y rituales. En otras palabras, era esforzarse por medios humanos para alcanzar lo que solo por la gracia de Dios
se alcanza, que es la justificación, que es ser salvo, recibir por la gracia de Dios. Esa fe que depositamos en Él es lo único, el único medio para alcanzarlo. La ley no alcanzaba, la ley no cumplía con este propósito. Aún Santiago amonestó acerca de la parcialidad del cumplimiento de la ley. En su capítulo 2, en el verso 10, él dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Aquí está Pablo dándole la advertencia, explicándole cuál es el propósito de la ley nuevamente. Y le está hablando directamente a aquellos que han caído en la trampa y en el engaño y han decidido enredarse y ser esclavos ahora de la ley. Pablo ahora, en esta parte de los versículos 13 al 15 del capítulo 5 de Gálatas, él explica de lo que es servir en libertad. ¿Qué significa disfrutar de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús? Vayamos a los versos del 13 al 15. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley es una sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí Pablo está haciendo una clara distinción en estas enseñanzas en la que él daba, en la que él nos da en su palabra, a las enseñanzas que estaban dando los judaizantes legalistas. Dice: los cristianos no están obligados a cumplir la ley para ser justificados. Dice que su libertad de la ley no es una excusa para satisfacer los deseos pecaminosos. En otras palabras, le está diciendo: es cierto que ustedes como gentiles, creyentes en Gálatas, ustedes desconocen la observación y la práctica de la ley mosaica, ustedes no están sometidos a esto, pero tampoco deben de usar el no cumplir la ley o estar sometido a la ley mosaica como una excusa para llevar una vida sin santidad, llevar una vida desordenada. Le está diciendo, tampoco se pueden ir al otro extremo. La manera más práctica para disfrutar la libertad espiritual que tanto los nuevos creyentes en Galacia necesitaban entender, es lo mismo que tú y yo como iglesia necesitamos siempre tener en cuenta. La mejor manera para nosotros disfrutar de esta libertad que tenemos en Cristo es sirviéndonos unos a otros en amor. En el verso 13, en esa parte de ese verso 13, se los voy a leer completo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Y aún en el versículo 14 hay una palabra, hay una frase que nos recuerda a nosotros lo que Jesús enseñó en el libro de Mateo capítulo 22, y lo vamos a leer ya mismo. Pero miren, en el verso 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la frase que nos recuerda las palabras de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta manera es que cumplimos esta parte de disfrutar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Como les dije, esta palabra nos recuerda lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 22, y vamos a leerlo en los versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas. En este momento, cuando Jesús está, cuando vemos lo que registra Mateo en este capítulo 22, está las palabras que hace Jesús una referencia de lo que dice en Levíticos capítulo 19 y el verso 18 con respecto a cuál es el trato con los demás, cómo debe de ser el trato con los demás, las instrucciones que como pueblo de Dios que iba a entrar a la tierra prometida, cómo es que ellos iban a comportarse, cómo eso lo distingue a los de las demás naciones. Ahora, cuando Pablo habla en esa descripción, en ese versículo 15, que nos dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora Pablo, estamos viendo con estos dos adjetivos que él hace: mordáis y comáis. Si ustedes se devoran, si ustedes se muerden, lo que aquí Pablo está describiendo es la actitud, la conducta que estaban teniendo estos creyentes en Gálatas. Al usar Pablo estos dos adjetivos en ese comportamiento de devorarse, de morderse, de destruirse unos a otros, está describiendo lo que es un comportamiento animal. Es como se comportarían unos animales salvajes o unos animales peleando, destruyéndose unos a otros. Y esto lo que nos está dejando claro es el problema que estaba ocurriendo allí. Allí Pablo estaba corrigiendo esa actitud. Le estaba diciendo: ustedes están mal enfocados. Su comportamiento claramente está dejando de mostrar lo erróneo que ustedes están. Ustedes mismos se están destruyendo. El cumplimiento de la ley es, como dijo Jesús, es amarlos unos a los otros, sirviéndonos unos a los otros y reconociendo y recordando siempre el primer mandamiento, donde amaremos a Dios primeramente con toda nuestra existencia, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta manera es lo que Pablo le está explicando a los de Galacia, como también te ayuda a recordar a ti, para que yo también recordarme, que de esta manera nosotros cumplimos ese gozo de estar libres en Cristo Jesús, amándonos unos a otros, dejando las cosas que no importan. Esta actitud que estaban teniendo los de Gálatas, esta pelea, podemos concluir o podemos pensar que era motivada por asuntos de la ley, que era lo que Pablo estaba corrigiendo, y era lo que estaba causando esa discordia, esas peleas entre ellos por asuntos de la ley. Y Pablo le sigue diciendo: no es el cumplimiento de la ley, no son los rituales lo que te hace a ti salvo, lo que te declara a ti justo. Es simplemente y únicamente la fe en Cristo Jesús, creyendo que aquella obra que hizo en la cruz del Calvario es suficiente, es más que suficiente, es perfecta y el único medio para alcanzar la salvación. Y aquí pues Pablo le está diciendo: apréndanse a amar unos a otros con el amor de Dios. Vemos lo que dice los versos 16 al 18 en este capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo aquí ya está describiendo, comienza a describir esta continua batalla en ese conflicto que hay dentro del creyente. Esa continua batalla que hay entre el Espíritu y la carne. Y está haciendo la descripción de lo que es una persona que se deja guiar por el Espíritu y lo que es otra persona que se deja guiar por la carne. La inclinación pecaminosa de la humanidad es lo que nos aleja a nosotros de Dios y es lo que hace que nosotros violemos los mandamientos de Dios y es lo que hace que dejemos de cumplir
dejemos de vivir, dejemos de demostrar lo que somos en Cristo Jesús. Personas salvas, personas renovadas, personas libres. Son esas obras de la carne lo que hace que la persona peque contra Dios. Cualquier persona que no anda en el Espíritu, en medio de este conflicto, vivirá constantemente en una lucha espiritual y en una conducta pecaminosa. En ese verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es una continua un continuo conflicto que nosotros como humanos que somos, no podemos vencer. Que el cumplimiento o llevar a cabo ciertos rituales, hacer o dejar de hacer, no es lo que nos da el poder para nosotros llevar una vida justa y correcta delante de Dios. A nosotros dejarnos guiar por el Espíritu es el único antídoto que nosotros tenemos, es la única arma que nosotros tenemos para vencer la tentación, para vencer para vencer y para poder tener la victoria sobre este conflicto. Repito, toda esta carta a los Gálatas es lo mismo que Pablo decía. Dicen, yo no me canso de repetir lo mismo. Era lo que Pablo enseñaba. Y esta carta así lo hemos visto a través de esta unidad. Repito, el esfuerzo humano no puede vencer el pecado. Esta es la realidad que Pablo estaba presentando a los Gálatas en su carta. Como único podemos vencer este conflicto, esta batalla continua que hay en nosotros como cristianos, es dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver en los versos 19 al 21 de este capítulo 5. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas obras de la carne o fruto de la carne, estas acciones de la carne, es manifestada en una persona que no ha experimentado el poder transformador del Espíritu Santo. Esto es específicamente hablando a la persona que vive constantemente y activamente en su vida de pecado y de placer. Ahora, en esta lista que vemos en estos versos, no es una lista completa. No vamos a decir que como tal pecado no está especificado en estos versos, pues no queda como obra de la carne. Tenemos que entender que esta lista, estas descripciones que el apóstol Pablo da, no están limitadas. Toda esta es una serie de categorías. Debajo de esta sombrilla hay muchos otros pecados. Y estas categorías están divididas, por entenderla así, en los pecados sexuales, en los conflictos que puede haber entre las personas, en la participación en los falsos ídolos, en el ocultismo, en las actitudes impías. O sea que pueden haber un sinnúmero de pecados contra estas categorías, dentro de estas categorías. Esto es lo que podemos ver en una persona que lleva a cabo o que practica estas obras de la carne. Nos está dejando entender claramente que no han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo le dice,
si tú practicas una de estas cosas, quiero que te autoanalices y veas que esta obra de la carne, si se está manifestando en tu vida, quiere decir que todavía el poder transformador del Espíritu Santo no ha tocado tu vida. El apóstol Pablo le sigue dando instrucciones y le sigue explicando. Como entiendan y entendamos que esto no es una lista pequeña, es una lista más abundante. Y está hablando que la persona que vive en pecado, esa es la forma en que se puede identificar. Si nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios sea el que guíe nuestra vida, sea el que moldee nuestra vida, vamos a quedar enredados en esa vida pecaminosa, vamos a perder la batalla. Recuerden que la única garantía que nosotros podemos tener para ganar sobre este conflicto es el poder del Espíritu Santo. Así que sin Dios en nuestra vida, perdemos el control. Sin Dios en nuestra vida, no tenemos el control para ganar este conflicto. Los deseos pecaminosos que hay en nosotros, que hay en la carne, pueden activarse y tomar control de nuestra vida. Pero qué bueno, el apóstol Pablo no se queda ahí señalando, describiendo las obras de la carne. Nos dice, hay esperanza porque tenemos el amor de Dios para moldear nuestra vida y darnos la fuerza. Porque cuando tú amas a alguien, tú haces todo lo posible para no herir a esa persona. Tú haces todo lo que está a tu alcance para que esa persona esté bien, se sienta segura, se sienta alegre y no haces nada que hiera a esa persona. Y de esa misma manera, ese amor que Dios ha compartido con nosotros, porque Dios es amor, y cuando Dios está en nosotros y como no queremos ofenderle, no queremos herirle, es lo que nos capacita a nosotros y nos ayuda a nosotros a controlar esos deseos pecaminosos para no ofender a Dios. Con Dios de nuestro lado, a través del poder del Espíritu Santo, podemos vencer, podemos estar tranquilos, podemos vivir una vida piadosa. Podemos confiar que el Espíritu siempre estará con nosotros, que el Espíritu de Dios siempre estará de nuestro lado. Los versos 22 y 23 para cerrar con este capítulo 5. Vamos a ver la obra entonces del Espíritu y cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu. Cómo es que el Espíritu nos da la fuerza, nos da el medio para poder vencer. Mire estos versos 22 y 23 del capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne nos alejan de Dios. Las obras de la carne es evidencia, es prueba de que la persona no ha sido tocada o transformada por el poder del Espíritu Santo. Y es lo que dice en ese verso 17, ¿se recuerdan? Estas obras de la carne se manifiestan en aquellas personas que no han sido transformadas. El cristiano, por el contrario, debe demostrar con su vida, debe demostrar en su forma de vivir y de moverse en este mundo el fruto del Espíritu. De una manera que sea real, espontánea, natural. Conforme a los creyentes se rinden al poder del Espíritu Santo, conforme a nosotros nos vamos rindiendo y nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, nuestro carácter va moldeándose, va desarrollándose. Nuestro carácter va a glorificar el nombre de Dios, nuestro Dios que es santo. Va a ir
aumentando nuestro amor por Dios y por nuestros prójimos, la bondad de Dios, la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Todas estas cosas se van revelando y se van manifestando de una manera natural, que deja demostrado claramente a una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que te voy a leer, te voy a dejar cuál es el fruto del Espíritu y cómo se manifiesta o qué implica o qué significa. Primero comenzamos con el amor, el fruto del amor. El amor fluye de Dios y Cristo es el ejemplo de Él. Cristo es el ejemplo de Dios. El gozo, el fruto del gozo, celebra la obra redentora de Dios en nuestra vida y no depende de las circunstancias. Paz, el fruto de la paz es un estado de calma y bienestar basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. El fruto de la paciencia, esta tolera apaciblemente a los demás, especialmente aquellos que buscan provocarnos. El fruto de la benignidad significa tratar a los demás con amabilidad, y esto es una acción que se opone al egoísmo y a la imposición de los derechos propios sin tener en cuenta a los demás. El fruto de la bondad es hacer el bien y no el mal, y se aplica especialmente a la generosidad. El fruto de la fe, que también puede traducirse como fidelidad. Esta implica ser fiel a Dios y leal a los demás. El fruto de la mansedumbre describe a una persona que no se enoja aún ante la provocación, aunque sí defiende su posición en el momento adecuado. Y el fruto de la templanza, o también conocido como el dominio propio. Aquí habla del control de las inclinaciones pecaminosas en pensamiento y obra. Y la persona de carácter templado no se deja contaminar por el mundo. Así que nuestro conflicto entre la carne y el espíritu, nuestro papel, nuestra parte en este conflicto está en comprometernos, está en someternos a la guianza del Espíritu Santo, a comprometernos a tener una íntima relación con Dios, a cómo vivir diariamente en el poder del Espíritu Santo y seguir su dirección. El mandato de Pablo de que andemos, en ese versículo 25, de que andemos también en el Espíritu, representa al creyente que marcha al lado del Espíritu. Estamos viendo, no es que adelante ni está detrás. Dice al lado del Espíritu, sin adelantarse ni quedarse atrás, sino siempre en sincronía con Él, ahí, en ese ritmo, junto, par a par. De esta manera, el creyente puede evitar los peligros de la carne y puede producir el fruto del Espíritu. Y una vida en el Espíritu nos ayuda a nosotros a evitar el pecado. Y podremos así reflejar la persona de Cristo en nuestras vidas para aquellos que nos vean puedan claramente decir, este verdaderamente es un hijo de luz. Este verdaderamente su vida ha sido transformada y tocada por el Espíritu Santo. Amén. Y así otros puedan glorificar el nombre del Señor y quieran tener ese gozo, esa paz, esa bondad, ese control, esa templanza, esa mansedumbre, esa benignidad, esa fe. Quieran tener todo ese fruto que da el Espíritu Santo y quieran decir, yo quiero lo que Él tiene, lo que ella tiene, lo que tú y yo tenemos. No podemos quedarnos con Él. No podemos ser egoístas, tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlos con otros para que también puedan disfrutar de esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Quiero cerrar este momento. Quiero que en este tiempo de oración te hagas tú también tu autoanálisis. Y si hay algo en tu vida, alguna área en tu vida que no la has sometido al control del Espíritu Santo,
toma esta oportunidad para hacerlo. Toma esta oportunidad, oremos. Padre Santo, te pedimos, Dios del cielo, te damos gracias por tus ricas bendiciones, Espíritu de Dios. Te pedimos en esta hora y nos rendimos ante ti. Entregamos cualquier área de nuestra vida que no ha sido sometida y queremos que tú transformes nuestra vida. Queremos vivir una vida que le agrade a Dios. Queremos vivir una vida sometida a la voluntad de Dios y así poder tener el poder para vencer este conflicto. Padre, reconocemos nuestra debilidad y reconocemos que no hay ningún ritual, ningún esfuerzo humano que nos ayude a alcanzar lo que por gracia solamente recibimos, y es la salvación. Padre, en esta hora, Señor Jesús, yo te pido y te presento por cada corazón que en estos momentos se derrama delante de ti. Padre, que tu poder transformador le toque, Señor amado, que su vida quede marcada con el poder de tu Espíritu Santo y de testimonio del poder transformador. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está en sintonía en estos momentos. Yo te pido, Señor, que tú le bendigas con el poder salvador tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente te doy gracias por sacarte tu tiempo y estar aquí en sintonía con nosotros. Y si esta es la primera vez que estás conectado con nosotros, te aconsejo que te suscribas a la programación, a este canal, y aprietes o presiones la campana para que así te dé aviso de la notificación de la próxima clase del capítulo 6 de Gálatas, donde estaremos cerrando esta unidad, el Evangelio en el libro de los Gálatas, y estaremos finalizando esta unidad con el tema Instrucciones a la vida cristiana. Ya hemos hablado la clarificación del propósito de la ley y cómo en la clase de hoy podemos disfrutar de esta libertad en Cristo, y el capítulo 6 es una manera práctica, consejos prácticos para continuar viviendo la vida cristiana en libertad. Gracias nuevamente, Dios te bendiga, y esta ha sido tu hermana Marilyn Colón de la iglesia El Calvario, que pastorea el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres en el 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Dios te siga bendiciendo.